Bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Oremos. Aleluya. Buen Dios, Padre que mora en las alturas de los cielos, te damos gracias en esta hora. Gracias porque estamos aquí en tu casa. Gracias, Señor, en esta hora, Dios. Te pedimos que nos bendiga a través de tu palabra. Cada hermano, cada amigo, cada uno de tus hijos, de tus hijas, aún a los vecinos, Dios mío, que nos rodean, te pedimos que les bendiga en esta hora. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gloria, gloria a Dios. El mensaje a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo, una ciudad del Asia Menor, 70 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna. Gloria al Señor. Cuyo nombre, Pérgamo, viene de la gran industria de pergamino que revolucionó y transformó la escritura del papiro hacia el pergamino. En honor a ella lleva su nombre, aunque también el nombre de Pérgamo significa matrimonio mixto. Significa mixto, y gamo, como la mayoría conocen, significa matrimonio. Era una ciudad también donde había mucha corrupción, mucho adulterio, mucha fornicación, donde había mucha idolatría. Era una de las ciudades del Asia Menor donde más templos idolátricos habían. Bendito sea el nombre del Señor. Es a esta iglesia en Pérgamo que el Señor le escribe esta carta. Sea el nombre de Dios glorificado. Es importante que nosotros recordemos que cuando se menciona el mensaje a la iglesia, se está hablando del mensaje a la esposa de Jesucristo. Aunque muchos dicen la novia, pero ya la iglesia es esposa, porque ya la iglesia tiene una relación íntima en el sentido espiritual con su amado Salvador. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de excluido del mundo. La iglesia no debe de tener ninguna relación con el mundo. Y eso es lo que significa iglesia, excluido del mundo, fuera
del cosmos. Por eso cuando la iglesia establece una relación con el mundo, el Señor se indigna y siente celo, como le dijo a la iglesia de Éfeso. El Señor es celoso con su iglesia. A la iglesia de Pérgamo el Señor le escribe, y en esta noche nos toca aprender muchas cosas lindas, muchas cosas que son negativas o que fueron negativas en la iglesia de Pérgamo y que de ellas nosotros podemos aprender, y otras cosas que fueron positivas y que también debemos aprender. La Biblia dice que nosotros debemos escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y de las cosas negativas que habían en esta iglesia, nosotros como iglesia de hoy, iglesia contemporánea del siglo XXI, debemos de aprender. Lo primero que el Señor le dice a la iglesia, como también a las demás 6, las 2 que le anteceden y las 4 que siguen, el Señor le dice: yo conozco tus obras. Pero antes de decirle yo conozco tus obras, el Señor le presenta sus credenciales a la iglesia. Las credenciales son una carta de presentación. Las credenciales es como cuando nosotros presentamos nuestra identificación, cuando presentamos nuestra cédula o un carnet que nos acredita. El Señor le dice a la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Cuando el Señor habla de espada, está hablando de su palabra. En Efesios capítulo 6, una de las armaduras es la espada, y la espada es la palabra. Pablo le dice a los efesios que agarren la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. La palabra del Señor. En Apocalipsis, en 3 ocasiones nos habla la Biblia de la espada que el Señor tiene en su boca. El apóstol a los tesalonicenses dice que cuando venga a combatir contra la bestia, lo destruirá con la espada también del Espíritu, con el resplandor de su venida, pero con el espíritu de su boca, que es la palabra. O sea que la palabra es una espada, pero no cualquier espada. El apóstol a los hebreos también dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es más cortante que aquella espada normal de 2 filos. O sea que la palabra de Dios es cortante. Cuando el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada de 2 filos en su boca, dice esto, está diciendo que sus palabras son cortantes, y que cuando hay cosas en las que Él quiere herir, la palabra hieren. Muchas veces la palabra de Dios van a herir la vida del hombre, la vida de la mujer. Pero cuando hay cosas que cortar en tu vida. En la iglesia de Pérgamo habían cosas que cortar, y el Señor le dice: yo soy el que tiene la espada de la palabra, la espada que corta hacia allá, corta para acá, corta para todos los lados. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir la palabra de Dios como una espada. En otra palabra: Señor, si hay algo en mi vida que necesita ser cortado por tu palabra, córtalo. Estoy dispuesto a que tu palabra corte mi vida. Estoy dispuesto a que tu palabra hiera, porque el Señor hiere, pero Él también trae la cura. Él le dijo a Osea: yo soy quien herí, pero yo soy el que pongo la venda. Él hiere, pero Él pone la venda. O sea que la palabra de Dios muchas veces hiere, y nosotros tenemos que estar dispuestos a que la palabra hiera en nuestras vidas, a que la palabra corte, a que la palabra venga cortante a nuestras vidas. Y cuando corte, tenemos que decir: gloria a Dios, porque la palabra ha cortado. La iglesia contemporánea no entiende mucho eso, porque la iglesia contemporánea quiere siempre que le pasen el paño tibio. La iglesia contemporánea siempre quiere escuchar cosas buenas, agradables, palabras dulces al oído. Y es verdad, la palabra de Dios muchas veces dulce, pero también viene como espada. Y esa es la credencial que el Señor le presenta a la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada
espada de dos filos en su boca. O sea que la palabra que sale como espada de la boca no sale para otra cosa, sino para cortar, para herir. Cuando la palabra viene para sanar, no viene como espada, viene como medicina. Entonces tenemos que estar dispuestos, ¿no verdad?, a que la palabra de Dios corte en nuestras vidas. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Decirle, Señor, si hay algo que cortar, córtalo en mi vida. Si hay algo que tú tienes que quitar, quítalo con la espada de tu palabra. Gloria a Dios. Esta era una iglesia guerrera, la iglesia de Pérgamo. Si yo preguntara en esta noche cuántos son guerreros, ¿cuántos se atreven a decir amén? La iglesia de Pérgamo era una iglesia guerrera. ¿Cómo se caracteriza una iglesia guerrera? Una iglesia guerrera se caracteriza primero porque es una iglesia misionera, una iglesia que predica el evangelio, una iglesia que no se queda callada. ¿Cómo se caracteriza un creyente guerrero? Porque un creyente que ama las almas, que quiere que las almas se salven y combate contra los demonios que atan la vida para que sean sueltas. Una iglesia guerrera se caracteriza porque es una iglesia de oración. Un creyente guerrero se caracteriza porque es un creyente de oración. Entonces tú te vas a dar cuenta si eres guerrero. Si tú eres guerrero, va a ser un hombre, una mujer de oración, de búsqueda, pero también va a ser un hombre, una mujer, una iglesia que ama las almas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tercero, ¿cómo se caracteriza también una iglesia guerrera? En que soporta las pruebas, soporta las aflicciones. Una iglesia guerrera se caracteriza porque no es una iglesia blandita, no es una iglesia ñoña. El creyente guerrero se caracteriza porque no es ñoño, no se ofende. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando vienen los ataques, alaba y bendice el nombre de Jesucristo. La iglesia de Pérgamo era una iglesia guerrera. Pero fíjate, ¿por qué se hizo más guerrera? Porque estaba en medio de un campamento de guerra. Es ahí también donde se conocen los guerreros, en medio de la batalla. Porque si no hay batalla, ¿cómo se caracteriza? Yo recuerdo en una ocasión en el año 1984, cuando el pueblo hizo aquella gran explosión social. Recuerdo de un amigo nuestro que él pertenecía al departamento Duarte, a los que le llaman Caco Negro, y lo tiraron para la calle en medio de esa explosión social. Y cuando lo tiraron para la calle, él salió corriendo y se encerró en su casa. Y esa explosión social duró 3 días. Y cuando terminó la explosión social, todavía él estaba encerrado en su casa. Y yo recuerdo que enviaron un contingente tremendo de militares, de policía a buscarlo y tuvieron que sacarlo. Óyeme, mientras no había guerra, mientras no había dificultad, él era un policía, pero cuando se presentó la batalla, salió corriendo. Así hay muchos cristianos que mientras todo está tranquilo, son tremendos cristianos y dicen gloria a Dios, aleluya, mi alma alaba, pero cuando viene la dificultad salen corriendo, cuando viene la prueba se embalan. Alabado sea el Señor. Pero la iglesia de Pérgamo no eran así, eran valientes, eran guerreros. Ellos estaban, dice la Biblia, donde habitaba Satanás. Y si Satanás habitaba ahí había un gran cuartel. Gloria al Señor. Es ahí donde se conocen los verdaderos soldados. Es ahí donde se conocen los verdaderos guerreros. En medio de la batalla, en el campamento. En medio de la persecución, la iglesia de Pérgamo era perseguida. Ahí nos da detalle de Antipas, que fue muerto. Y el Señor le dice, aún en los tiempos, en los momentos, cuando mi siervo Antipas fue muerto por causa de la palabra, por causa de mi nombre, ustedes se mantuvieron fieles. En otras palabras, aunque nos corten la cabeza, seguiremos siendo cristianos. Aleluya. En Pérgamo también se daba lo que se daba en Esmirna, que muchos empleados cuando se convertían a Cristo lo sacaban de los empleos, lo botaban y eran sufridos y eran perseguidos por causa del nombre de Jesucristo.
Entonces de ello también nosotros tenemos que aprender, porque en esta época contemporánea, aunque nosotros no somos expulsados, pero muchas veces como cristianos en los lugares de trabajo nos ponen condiciones que violan el principio de la palabra de Dios, y nosotros tenemos que preferir ser echados antes que desagradar a Dios. Es ahí también donde vamos a ver, porque dice la Biblia que hay un momento donde nosotros sabemos, gloria al nombre del Señor, si somos o no somos. Si somos motivados a obedecer a los hombres antes que a Dios, entonces no somos verdaderamente guerreros. Pero si decimos, no, yo voy a agradar a Dios, yo voy a agradar a Dios, yo voy a agradar a Dios, en medio de una sociedad corrompida, en medio de un mundo donde mora Satanás, donde los demonios gobiernan, yo voy a agradar a Dios. Y el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo, yo sé dónde tú moras. Yo sé que donde tú moras está el trono de Satanás. Óigame, pero el Señor le dice, pero aún ahí tú no has negado mi nombre. Sea Dios glorificado. Ha mantenido la fe. Porque es muy fácil. Qué fácil es decir yo soy cristiano, como dice una canción que se ha estado mencionando. Qué fácil es decir yo voy al cielo. Eso es muy fácil. Pero mantenerse fiel a Dios. Y cuando decimos mantenerse fiel a Dios, estamos diciendo mantenerse fiel a su palabra. Porque cualquiera puede decir yo soy fiel, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Pero ser fiel a su palabra en los momentos difíciles, como esta iglesia, dice, aún en los momentos cuando mi siervo Antipas fue muerto, aún en los momentos de persecución, aún en los momentos cuando hay que poner en juego la vida, es ahí donde se identifica el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Es en el momento de la verdad, es en el momento cuando tenemos que saber discernir si somos siervos de Dios o si somos siervos del mundo, porque la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes arrebatan. Pablo dice en Gálatas capítulo 6 verso 14, él dice que por causa de la cruz el mundo me crucificó a mí y yo crucifiqué al mundo. Pablo está diciendo, yo no tengo relación con el mundo. Si el enemigo trata de relacionarme con el mundo, yo le voy a decir, no, yo crucifiqué al mundo. Mi relación es con Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué podemos aprender de la iglesia de Pérgamo? Que en medio de la persecución fue fiel. La pastora Marisol decía esta mañana en la escuela dominical que tener a Dios en su vida no significa que nosotros sintamos una pequeña llovizna de su presencia. Todos los que estamos aquí en algún momento determinado hemos sentido la presencia. Y decimos, oye, mira cómo tengo la piel, se me puso la piel como de gallina, se me engrifaron los pelos, pero eso no significa que Dios esté en nosotros, que tú sientas una llovizna de la gracia de Dios. Eso es una bendición, eso es una voz de alerta de parte de Dios, diciéndote, ponte a cuenta conmigo. Pero tener a Dios en su vida significa en medio de la persecución ser fiel, en medio de la dificultad ser fiel, en medio de los momentos más difíciles que presenta la vida, ser fiel a Dios. Y eso debemos aprender de esta iglesia de Pérgamo, que en medio de la persecución, aunque vinieron muertes, aunque vinieron momentos, óigame, de tortura, pero ellos se mantuvieron siendo fieles. El Señor dice, no has negado mi nombre. Aleluya. Ahora, aquí vienen las partes negativas de las que también debemos aprender de la iglesia de Pérgamo. El Señor le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Nosotros podemos comentar y decir, oye, pocas. No son muchas, pero esas pocas cosas que tengo contra ti son problemáticas. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál es la primera cosa que el Señor le dice que tengo contra ti? Le dice que retiene
ahí a lo que tienen la doctrina de Balaam. La palabra doctrina nosotros sabemos que significa enseñanzas. Eso significa que en la iglesia de Pérgamo eso estaba establecido como doctrina. La doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? El apóstol Pedro en su segunda carta y Judas en su carta mencionan la doctrina de Balaam. Judas dice, ay de ellos, porque por lucro, por ganancias, se lanzaron a la doctrina de Balaam. Y Pedro también lo menciona, por ganancias. La doctrina de Balaam tiene que ver con el amor al dinero. La doctrina de Balaam tiene que ver con la comercialización. La doctrina de Balaam tiene que ver con el negocio dentro de la iglesia. ¿Cuál fue el problema de Balaam? Ahí lo menciona. Balac lo mandó a llamar y le dijo, maldíceme ese pueblo que te voy a dar grandes dones. La historia está ahí en la Biblia. Balaam tuvo grandes dificultades porque en el corazón de Balaam había, óigame, ese deseo por el beneficio que se le estaba ofreciendo. Y aunque habían algunas negativas por presiones espirituales, pero finalmente Balaam termina conduciendo al pueblo de Israel a la fornicación y al adulterio. Como no pudo maldecirlo, lo indujo al pecado y lo llevó a la fornicación, lo llevó al adulterio y lo llevó a la idolatría. O sea que cuando hablamos de la doctrina de Balaam, estamos hablando de adulterio, estamos hablando de fornicación, estamos hablando de idolatría. ¿Pero por qué? Por el amor al dinero. Él lo indujo porque él quería el beneficio. Cuando la Biblia dice tiene la doctrina de Balaam, le está diciendo a la iglesia de Pérgamo, en ti hay un grupo de hombres y mujeres que lo que están es comercializando con el evangelio de Jesucristo. ¿A qué no huele eso, hermano? Eso nos huele a nosotros, a la iglesia nuestra. Eso no huele a la iglesia de este tiempo, a la iglesia contemporánea. La doctrina de Balaam está metida de lleno dentro de la iglesia. La doctrina de la ganancia, del beneficio. ¿Cuántas cosas podríamos mencionar en esta noche que están dentro de nosotros, dentro de la iglesia en este tiempo? Alabado sea el nombre del Señor. Se vende el mensaje, se vende la predicación, se predica por dinero, se hacen grandes conferencias, se hacen charlas. Pero todo lo que está en la mente de los hombres es la doctrina de Balaam, la ganancia, el lucro. Dice, por lucro se lanzaron en el error de Balaam. Aleluya. Nuestro liderazgo está curtido con la doctrina de Balaam. Los conciertos. Aleluya. Las kermeses, las grabaciones, las ventas al por mayor y detalle. Eso es lo que el Señor le critica a la iglesia de Pérgamo. Si tú tienes tu Biblia ahí delante, tú vas a observar que el Señor le dice, pero tengo contra ti, tengo una poca cosa contra ti. Y eso nosotros debemos aprenderlo de la iglesia de Pérgamo. Óigame, eso negativo que había en ellos, nosotros debemos aprenderlo para sacarlo de en medio de nosotros. Nosotros le vamos a decir no al negocio, no a la mercadería, no a lo que tenga que ver con comprar y vender dentro de la iglesia de Jesucristo, porque el Señor dice que Él aborrece eso. ¿Cuántos se atreven a aborrecer lo que Dios aborrece?
¿Cuántos se atreven a decirle fuera a lo que el Señor le dice fuera? Pablo dice, yo crucifiqué al mundo, el mundo me crucificó a mí. No hay ninguna relación entre la iglesia de Jesucristo y el mundo. Ese mensaje tiene que resonar en este siglo XXI. Este mensaje, aunque parezca una voz en el desierto, pero debe de resonar, porque esa es la palabra de Dios. El Señor le dice, tengo eso contra ti. Tiene ahí a la doctrina de Balaam, que enseñaba a los hijos de Israel a poner tropiezo. ¿Pero por qué? Dice Pedro, por lucro, por ganancias. Pablo dice a los filipenses hablando de esto, porque por ahí hay muchos. Si aquí hay algunos, hay tiempo para el arrepentimiento, porque el llamado está ahí. Porque por ahí andan muchos siervos, siervas, pastores, líderes. Él dice que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es importante que nosotros observemos que el Señor elogia a la iglesia de Pérgamo, le elogia las cosas lindas y buenas. Le dice, ustedes son guerreros, ustedes son misioneros, ustedes predican la palabra, ustedes han presentado su vida en sacrificio, no han negado mi nombre aún en los momentos difíciles. Todo eso es bueno, pero ahora le voy a decir lo malo, porque si no sacan lo malo, entonces va a haber problema. El Señor le está diciendo, no quiero mezcla, hay que sacar la impureza. No quiero mezcla, hay que sacar la mercadería de la iglesia. Y le dice también, tienen ahí lo que dicen en la doctrina de los nicolaitas. Recuerdan que el Señor le dijo a los éfesos, lo alabó por eso. Le dijo, óyeme, amo esto de ti, que tú aborreces la obra de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Pero a la iglesia de Pérgamo le dice, tú tienes esa doctrina, lo tienes como enseñanza. Y para remembrar lo que hablábamos de la doctrina de los nicolaitas, la doctrina de los nicolaitas era una mezcla del gnosticismo. Esa doctrina que Pablo encontró cuando llegó a Atenas, de los epicúreos. ¿En qué consistía la doctrina de los epicúreos? En la carnalidad, porque ellos decían que Dios no miraba los asuntos de la carne, que los asuntos exteriores de la carne no tenían relación con las cosas espirituales. Ellos estaban en un extremo y los estoicos estaban en otro extremo, en el extremismo de las cosas del hombre, del somo, del hombre íntegro. Pero la doctrina de los nicolaitas era la doctrina que no tenía que ver nada, lo de Dios no tiene que ver nada con la carne. Y el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo, oye, me tengo eso contra ti, que tú tienes esa doctrina ahí metida dentro de la iglesia. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? Que dicen eso, Dios no tiene que ver nada, Dios solamente mira el interior, Dios solamente mira el corazón. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? El apóstol Pablo dice, 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y todo vuestro entero ser, la palabra todo vuestro entero ser, la palabra el somo, el hombre íntegro, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Santificado por completo. Pero el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo, tengo contra ti que retiene esa doctrina, tiene esa doctrina, hay que echarla para afuera, la doctrina de los nicolaitas, hay que decirle a la carnalidad afuera, porque los que son de Cristo, Gálatas 5:24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Repito, debe de resonar esa voz. Y hay una iglesia pentecostal que se llama Esperando a Cristo. Una iglesia misionera que
que va a resonar la voz, la voz, la voz, la palabra, la palabra, la palabra. El Señor dice, aleluya, la espada del Espíritu. Oye lo que el Señor le dice a esta iglesia: si no te arrepientes, vendré contra ti con la espada. Con la espada. ¿Cuánto adoran a Dios? Hay un llamado al arrepentimiento a la iglesia de Pérgamo. Él le dice, si no te arrepientes, la palabra arrepentirse es dar media vuelta. De que el Señor le manda a arrepentirse de la doctrina de Balaán y de la doctrina de los nicolaítas a la iglesia de Pérgamo. Arrepiéntete. Ahora le dice, si no te arrepientes, vengo con la espada. ¿Cuál es la espada? La palabra. ¿Cuál es la espada? La palabra. O sea que tenemos que utilizar la palabra como una espada. A lo dulce hay que decirle dulce. A lo amargo hay que decirle amargo. Como dice un refrán muy antiguo, al pan pan y al vino vino. La palabra no tiene rodeo. Si tú quieres tener una relación conmigo, dice el Señor de esta iglesia, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, vendré con la espada y voy a pelear contra esa doctrina. Le dice, voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Voy a utilizar la boca como una espada. Y esa espada hiere. Esa espada hiere. Esa espada es dura. La palabra de Dios es dura. Ahora bien, a donde nosotros vemos el resultado, vemos el resultado en las palabras de promesas. Y esta va para la iglesia y va para los amigos. El Señor le dice a la iglesia, al que venciere. Y es importante que nosotros recalquemos en esa expresión, al que venciere, porque para vencer hay que pelear. ¿A quién te ha visto alguna vez que vence sin pelear? ¿Cuándo te ha visto a alguien que le han dado una corona sin pelear? El apóstol dice que para participar de los frutos hay que labrar la tierra primero. Bendito sea Dios. El que corre en el estadio, dice el apóstol Pablo, no tiene la corona si no sale adelante. Y son muchos los que corren, pero hay uno solo que obtiene la corona. Pero aquí hay un llamado a una iglesia. Y el llamado a la iglesia es a vencer. Y nosotros tenemos todas las de ganar. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado todas las herramientas. Efesios capítulo 6, verso 10. El apóstol por el Espíritu pone a la disposición de la iglesia todas las armaduras. Y dice, toma todas las armaduras, ahí están. Y Pablo, hablando de los Romanos, capítulo 8, verso 35 al 37, el apóstol, óyeme, enumera todas las cosas contra las que nosotros estamos peleando y batallando, y concluye diciendo, somos más que vencedores. ¿Cuántos se atreven a decir conmigo, soy más que vencedor? Soy más que vencedor. Por medio de aquel que me llamó, Jesús, el Hijo de Dios. Y él dice aquí, al que venciere, después de poner todas las almas, después de poner en nuestras manos todas las herramientas para que salgamos vencedores en esta batalla, entonces nos da una palabra de aliento, de ánimo, de estímulo, una palabra de fortaleza, y nos dice, al que venciere, hay promesa para el que venza. Dice, al que venciere, le daré del maná escondido. Hay un maná conforme a una profecía del profeta Isaías, que el pueblo de Israel todavía está esperando, porque ellos estaban esperando a un Mesías que le iba a traer maná del cielo, pero ellos no entendieron que el maná que le iba a traer era el maná de la palabra, y que él mismo era el maná. Él dijo, yo soy ese pan vivo que descendió del cielo. Él está diciendo, yo soy el maná que estaba escondido allá desde el principio de la eternidad. Y él dice, el que venciere, le daré del maná escondido. El que venciere, alabado sea su nombre. Oh, gloria a Dios. Pero le daré algo más al que venciere.
le daré una piedrecita blanca. No hay diamante que se le pegue a esa piedrecita blanca. No hay diamante en este mundo, no hay piedra preciosa que se le pegue a esa piedrecita que el Señor tiene reservada para los que salgan vencedores. ¿Cuántos se atreven de nuevo a decir conmigo: yo voy a salir vencedor? Yo voy a salir vencedor en esta guerra, en esta batalla. Pero para vencer hay que pelear. No es acomodado. Hay mucha gente que quieren estar acomodados. La iglesia de este tiempo es una iglesia acomodada. Pero aquí hay hombres y mujeres que van a decir: yo no estoy acomodado, yo no me voy a acomodar, yo no me voy a adaptar a la situación actual, yo no me voy a acomodar a este evangelio tranquilo, a este evangelio, como dicen algunos, este evangelio light. Alabado sea el nombre del Señor, que quiere vivir el siglo XXI. Nosotros nos vamos a adaptar a un evangelio de guerra, a un evangelio de batalla, a un evangelio de pelea, y vamos a sacar la espada del Espíritu y la vamos a mantener en las manos. Oh, gloria a Dios. Y no vamos a envainar nuestra espada y vamos a pelear para salir vencedores. Y recibiremos una piedra blanca, y en esa piedrecita un nombre nuevo. Ya a mí no me van a llamar Fernando Ramírez. Yo no sé cómo es mi nombre, pero hay un nombre nuevo. Y yo puedo decir: hay un nombre nuevo en la gloria. Hay un nombre nuevo. Hay un nombre nuevo. Hay una palabra de promesa. ¡Oh, gloria a Dios! Santo es el Señor. Pero hay que vencer. Hay que vencer. Y si esos luchadores, y si esos boxeadores, y si esos atletas se abstienen de todo y se someten a la disciplina que le dicen, a lo que le dice su manejador, y su manejador le dice: tiene que levantarte a las 5 de la mañana, correr 10 kilómetros, se levantan a las 5 de la mañana y corren 10 kilómetros. Y si su manejador le dice: tiene que tomar 5 horas de ejercicio, toman 5 horas de ejercicios. Y si su manejador le dice: mira, no puede comer eso, no comen eso. Y si su manejador le dice: no puede comer aquello, no comen aquello. Y dice el apóstol: y si ellos de todo se atienen, buscando una corona corruptible, cuanto más tú y yo, iglesia, buscando una corona incorruptible de gloria. Al que venciera le daré el maná. A nosotros no nos van a dar cualquier corona, es la corona de la vida. A nosotros no nos van a dar cualquier cosa, es el maná escondido. A nosotros no nos van a dar cualquier cosa, una piedra con un nombre nuevo que ninguno conoce, sino aquel a quien se la dan. Y ahí nadie puede hacer fraude. Gloria a Dios. Aquí la gente se mete de fraude en los lugares. Aquí la gente engaña, pero allí no. La Biblia dice que en una ocasión el Señor celebró una fiesta de boda y hubo uno que se metió. Y cuando lo atraparon le dijeron: muchacho, ¿y por dónde tú entraste? Tú no tienes la vestidura que dan a la puerta. ¿Por dónde entraste? Alabado sea Dios. Dice la Biblia que se enmudeció, no pudo hablar nada. Y el Señor dijo: sáquenlo y échenlo a la tiniebla de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Vamos a vencer, hermanos.